Esta nueva versión de Campus, una de las herramientas que ha sido mayormente modificada es el banco de preguntas. ¿Sí? La forma de acceso al banco de preguntas es, una vez dentro del curso, ir al menú desplegable más y seleccionar banco de preguntas, o dentro de lo que es el curso dirigirse hacia el cuestionario, ¿sí? Que es el recurso que utiliza el banco de preguntas, seleccionar cualquier cuestionario que nosotros tengamos ya previamente definido o armado, ingresar al cuestionario y dentro de la actividad vamos a encontrar nuevamente el banco de preguntas. Bien, dentro de lo que es el banco de preguntas, ustedes pueden ir navegando y cambiando a categorías, pueden importar un banco de preguntas de otra aula o pueden exportar el banco que ustedes ya tienen armado en su aula virtual. Lo que sí es de categorías. Categorías que son aquellos grupos o donde van a estar incluidas cada una de esas preguntas que ustedes van a ir armando, ¿no? Que seguramente ustedes ya tienen predefinidas esas categorías. Dentro de lo que es las categorías, ustedes pueden añadir categorías nuevas, pueden eliminarlas, pueden editarlas, es decir, cambiarlas, es decir, bueno, yo no quiero que esté más esta categoría dentro de cinemática circular, sino que aparezca dentro de una categoría mayor o menor. Si ustedes eso lo pueden ir editando, entonces ahí pueden estar el botón de añadir categoría. Acá les dice dónde por defecto va a estar ensamblada esa categoría que añado, el nombre que le debo poner y le puedo poner alguna información básica a esa categoría. También puedo agregarle un número de ID. Bien, una vez que ya están creadas esas preguntas, sí, vamos al banco de preguntas, en donde nos vamos a ubicar en la categoría donde nosotros queramos ver la información de las preguntas. Y alguna de las herramientas que aparecen nueva dentro del banco de preguntas es los filtros. Podemos hacer reiterados filtros para que la búsqueda sea más sencilla de determinadas preguntas. También podemos optar por ver el contenido de los enunciados con texto o con texto, imágenes, multimedia o lo que sea que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo le selecciono así solo texto. Y ahora voy a poder ver los enunciados de cada una de las preguntas sin siquiera acceder a esa pregunta, ¿sí? Abrirla, solamente ver acá la vista previa. Bien, ahora vamos a trabajar con que no se vean. Podemos ver preguntas más antiguas o modificar las opciones de búsquedas y podemos también directamente acá desde el banco de preguntas, como en las versiones anteriores, crear una pregunta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que les voy a mostrar? Es todas aquellas categorías o mejor dicho, columnas nuevas de información que nos van a aparecer sobre cada una de las preguntas que nosotros tenemos dentro de esta categoría seleccionada. Bien, por ejemplo, ahora vamos a tener una columna de acciones que lo que nos permite es abrir este menú desplegable dentro de la edición y es editar la pregunta, duplicarla, gestionar esas etiquetas que yo puedo hacer después previamente los filtros, ver la vista previa de esta pregunta, el historial de esta pregunta, es decir, cuántas veces se ha modificado y cómo han sido esas modificaciones, cómo era en un inicio esa pregunta y cuál es la última edición con la que estoy trabajando. La puedo borrar o la puedo exportar. El estado de la pregunta, que lo que me indica es si esa pregunta ya puede ser utilizada dentro de un cuestionario o si va a estar en estado de borrador, es decir, que yo no la puedo utilizar todavía dentro de un cuestionario, o sea, no tiene permitido los intentos. Básicamente esto se configura manualmente, lo puedo configurar desde acá, desde el banco de preguntas, o cuando estoy armando la pregunta, creándola, le puedo dar definir este estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el docente puede armar la pregunta, dejarla en estado de borrador y después puede venir otro docente y marcarla como que ya puede ser lista para estar utilizada en cuestión. La columna de versión lo que nos indica es
cuántas ediciones tiene la pregunta en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, B1 quiere decir que tiene solamente una edición, B2, B3, B4, B5, lo que sea, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de ediciones que tenga esa pregunta. Creado por, como pueden ver acá, es quién, el nombre de usuario y la fecha y hora en la que se fue creada la pregunta. Comentarios, si es que lo tuviera, por ejemplo, esta tiene un comentario, ¿sí? Es una pregunta donde yo acá puedo añadir comentarios y ver los comentarios que tiene anteriormente, ¿sí? Entonces nos permite completar esta información o ver los diferentes puntos de vista de los docentes y poder intercambiar información sobre una pregunta, ¿sí? Comentar sobre la misma pregunta. Si necesita revisión, es una información que el campus nos va a proveer sobre si la pregunta debería ser modificada o no. Y estos datos los obtiene a partir de otros datos estadísticos que están disponibles ahora en esta nueva versión de campus. El uso quiere decir cuántas veces ha sido utilizada esa pregunta. El último uso es cuándo fue por última vez utilizada y quién ha modificado por última vez esta pregunta. Obviamente no solamente quién, sino cuándo ha sido esa última modificación. Bien. En cuanto al índice de facilidad y al índice de eficiencia discriminativa. El índice de facilidad lo que nos indica es qué porcentaje tiene asignado una pregunta de acuerdo a las estadísticas sobre los intentos en esa pregunta. Es decir, que es un valor que va de 0 a 100 y tiene una escala de interpretación. En la siguiente tabla pueden ver la información que vamos a encontrar sobre el índice de facilidad. En estos porcentajes se ven representados cuán fácil o no es una pregunta, ¿sí? Esa es la interpretación del porcentaje que nosotros vamos a obtener dentro de la columna del índice de facilidad. Otro dato estadístico que estima el campus es la eficiencia discriminativa. Este número o este porcentaje, otro dato estadístico, permite estimar qué tan bueno es el índice de discriminación en relación con la dificultad de la pregunta. Esta eficiencia discriminativa va a dar valores en porcentuales, digamos, en donde un valor mayor al 50% de lo esperable y un valor menor al 50% indicaría que la pregunta no es tan efectiva para discriminar en estudiantes de habilidades diferentes como lo debería ser y por lo tanto no es una pregunta particularmente buena. El índice de discriminación, que es el que es donde se obtiene información para crear este índice de eficiencia discriminativa, es una correlación entre las calificaciones de cada pregunta y del resto del examen. Bien, entonces indica qué tan efectiva es la pregunta para clasificar a estos estudiantes en más capaces. La interpretación para los datos del índice de discriminación es la siguiente, en donde acá tenemos los valores, que pudiendo ser, digamos, hasta valores negativos. Y la interpretación es la siguiente, donde los valores negativos indicarían que la pregunta no es válida, sí, es inválida para discriminar entre la clasificación, digamos, qué tan bueno o qué tan distinto es un alumno de otro. Por último, volviendo ya al campus nuevamente, podemos ver que también otra de las herramientas disponibles es, por ejemplo, que yo ya puedo editar directamente el nombre de la pregunta sin siquiera entrar a la edición de esa pregunta, ¿sí? Pudiéndola renombrar nuevamente. Y sí, tienen estos tildes y con los artículos seleccionados o preguntas ítems seleccionadas las puedo mover o borrar, ¿sí? Mover a otra categoría u a otra pregunta dentro de las seleccionadas.